12 horas 40 minutos en toda la República Argentina. Bueno, estamos en Noticias Urbanas y tenemos en línea al ex ministro de Educación, abogado, el profesor universitario, presidente del Consejo Académico de la UMED y creo que es cofundador de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Me estoy refiriendo a Nicolás Trota. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Un muy gusto bien. conversar con ustedes. Muy bien, por suerte. A ver, feliz Día de la Bandera, antes que nada. Igualmente. Nuestra querida patria, bueno, siempre presente. Bueno, la sociedad movilizada, como sucedió hace un par de días, ¿es una de las claves de la respuesta a este momento político? Yo creo que sí. No creo que estamos en un momento donde la proscripción de Cristina Kirchner, ¿no? El hecho de que una justicia absolutamente parcial haya tenido un ataque frontal, no solo a través de la proscripción de Cristina, sino creo que es un ataque frontal al principal partido de la Argentina y además referencia al marco opositor como es el justicialismo. Entonces me parece en ese sentido que es claro, ¿no? Que es la sociedad movilizada la que puede tener la capacidad de, por un lado, llamar la atención, marcar el grado de conciencia social que necesitamos para enfrentar este desafío y construir un marco de unidad de una fuerza opositora para ponerle freno a las políticas de Javier Milei. Creo que es un proceso que se ha vivido en otros países de América Latina en los últimos años y que tenemos el espejo de Brasil y es donde la organización popular, donde es la movilización, esa capacidad de organización puede ponerle un freno a esta política de proscripción que sufre hoy la presidenta de nuestro partido, Cristina Kirchner, que es además la principal referencia opositora en términos políticos de la Argentina. A ver, yo creo que es lo mismo, ¿no? Pero quiero preguntártelo a vos. Eh, Charlando con distintas personas en esta última semana, algunos ponían más eje en la proscripción de Cristina, otros ponían más el eje en el momento muy difícil que está pasando en nuestro país, ¿no? Las dos cosas son parte de lo mismo y, bueno, Cristina como la principal dirigente opositora pareciera, nada, que se llevó todo el castigo por todos los demás, como dicen. Ella, me encarcelaron a mí, pero a todos los demás no lo van a lograr. ¿Vos pensás que Cristina podrá mantener este nivel de centralidad durante mucho tiempo o que va a ir decayendo en la medida que el campo popular vaya avanzando y generando otro tipo de referencias, digamos, en lo que sería una etapa de crecimiento de algo que venía bastante dificultosamente organizado hasta ahora, ¿no? Mira, yo creo que aquellos que piensan que sacando a Cristina de su dimensión electoral la están corriendo de la política se equivocan. Me parece que la movilización de los otros días, ¿no? El reflejo, ¿no? Que ha tenido el peronismo en no solo defender a Cristina, sino defenderse a sí mismo, defender a la principal partido político que estuvo atravesado en nuestra historia por la proscripción, ¿no? Recordemos los casi 18 años de exilio del general Perón. Recordemos la proscripción a partir del golpe del 55 que sufrió el peronismo y Perón en particular durante ese momento, hasta inclusive en el proceso electoral que lo llevó a Cámpora al gobierno. Digo, Perón no pudo ser candidato por ese artículo que impulsó Lanús en su momento, ¿no? De tener residencia en Argentina en ese momento. Entonces, me parece que nuestro partido está atravesado por la proscripción y creo que la han colocado a Cristina de manera obligada, sin la dimensión electoral, en la responsabilidad de ser la arquitecta de la construcción, no solo de un peronismo competitivo en términos electorales, sino de un marco opositor a las políticas de Milei, que es lo que está en juego también de cara a octubre, ¿no? Y con esta decisión de doblar las elecciones del gobernador Kicillof en septiembre en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le ponemos un freno
a lo que pretenden ser las reformas que va a intentar impulsar Javier Milei en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, a partir de octubre. Reformas que ninguna va a ser a favor de la sociedad, ¿no? Pensemos que va a querer desplegar un proceso de precarización laboral, va a querer desplegar un proceso de disminución de la cobertura de lo que puede ser el sistema jubilatorio de la Argentina, y creo que por un lado el peronismo tiene que tener una matriz claramente opositora a estas políticas, pero al mismo tiempo desplegar una alternativa que interpele a la sociedad, que la vuelva a convocar a la sociedad de cara al proceso electoral del 2027, que yo no tengo dudas que la va a tener a Cristina como protagonista. Tenemos que ver dónde va a estar su protagonismo, ¿no? Porque creo que nada es definitivo en la política, como no fue definitiva el encarcelamiento de Lula da Silva, ¿no? Que quizás muy pocos imaginaban que en ese momento, años después, iba a volver a estar en el Plan Alto, ¿no? En el Palacio del Plan Alto, dirigiendo el destino de una de las principales economías, uno de los principales países del mundo, como es Brasil. Nicolás, sos uno de los impulsores de este nuevo espacio denominado Primero la Patria. ¿Por qué no me contás un poco a la audiencia qué características tiene, cómo se les ocurrió, qué características tiene y qué objetivos tiene, ¿no? Bueno, primero me parece que es un momento donde el peronismo tiene que construir complementariedad, ¿no? Yo Ujú. creo que la construcción de las distintas líneas dentro del peronismo no pueden ser de confrontación o descalificación, ¿no? Inclusive nosotros lo planteamos públicamente al momento de presentar nuestra agrupación, que no es un momento de discutir liderazgos, ¿no? Nos parece que es un momento de tratar de construir un peronismo sólido y un peronismo además en términos federales, ¿no? Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene nuestro partido, nuestro movimiento, es desconurbanizar la agenda política, ¿no? Y Ujú. poner nuestro foco en lo que debe ser esa Argentina federal, que creo que es lo que ha sido siempre un reflejo del peronismo, ese partido que tenía representatividad en todo el territorio. Sufrimos en el 23, ¿no? La peor derrota en términos de representatividad en las provincias, ¿no? Entonces eso también se nos presenta un desafío, y fue que a partir del diálogo con muchos diputados nacionales, con un senador como es Sergio Uñá, con varios dirigentes sindicales, tomamos esta decisión de crear este espacio, ¿no? Primero la Patria, para poder construir complementariedad con el liderazgo que tiene Cristina en el partido, pero con fuerte diálogo con todos los sectores del peronismo, para tratar de enmarcar lo que debe ser una agenda muy dinámica, una agenda federal y una agenda para recorrer todo el territorio argentino. Ahora dentro de pocos días, ¿no? En julio ya hay que definir el tema de las candidaturas en Provincia de Buenos Aires. Y quizás ahí, bueno, lo que vos de alguna manera eh, hablabas recién acerca de la unidad, de crecer, bueno, ahí hay una interna a cielo abierto entre distintos grupos del Partido Justicialista, ¿no? Y nada, es como que llega un poquito a destiempo, ¿no? Porque después, o sea, con el impulso de lo que fue la marcha el otro día, que ridículamente Patricia Bullrich, y después te lo voy a preguntar, habló de 48.000 personas. Realmente pareciera que está fuera de la realidad, ¿no? No sé si es una provocación o qué. Pero bueno, tenemos en septiembre, tenemos el 17 de julio ya el cierre de listas para el tema de septiembre. ¿Podrá la estructura de alguna manera llegar a un acuerdo como para que todo eso que se impulsó con la movilización popular hace 2 días se verifique en la práctica en Provincia de Buenos Aires? Yo ¿Cómo lo tengo la ves? seguridad que así va a ser, ¿no? Porque hay Ajá, demasiadas cosas en juego, ajá. ¿no? Creo que la proscripción de la Corte ha colaborado a esa reflexión colectiva y ese marco de unidad, ¿no? Que hay que Ujú. defender no solo a Cristina, sino que defender al peronismo, y a partir de allí lograr un marco de eh, mayor fortaleza, mayor musculatura en defensa de la sociedad argentina, ¿no? Que estamos viviendo un año y medio de enormes retrocesos en términos sociales, en términos económicos, escondido detrás de una supuesta estabilidad económica que es reflejo de
la baja de la inflación en un contexto de enorme endeudamiento externo, ¿no? Y además en un proceso de destrucción del mercado del trabajo y de la precarización del sector del trabajo y de una fuerte caída del ingreso del sector trabajador. Entonces me parece que además en la provincia de Buenos Aires tenemos que generar un marco de fuerte unidad, porque lo que está en juego también es la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Digo, no puede ir el peronismo con distintas expresiones políticas, porque lo que ponemos en riesgo son los 2 próximos años de gobierno. Claro. Porque recordemos que hace algunas semanas el presidente Milei promovió, ¿no?, en sus palabras, la propia intervención de la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que tenemos que ser claros, ¿no?, y nosotros cuando creamos nuestra agrupación lo planteamos, digo, tenemos que construir esa unidad, una unidad en el Congreso Nacional, pero también la máxima unidad en todos los territorios. El desdoblamiento de la elección de la provincia además tiene un componente estratégico. No podemos tener una derrota de septiembre, porque una derrota de septiembre va a tener un impacto también en todo el territorio argentino, porque es la provincia, el principal distrito representativo del peronismo que hoy tenemos, y una derrota podría tener un impacto desmovilizador en todo el territorio argentino en las elecciones de octubre. Por eso tenemos que ser muy inteligentes en ese proceso, y creo que la participación del gobernador Kicillof en la marcha de defensa de Cristina en contra de la proscripción es un mensaje importante en ese sentido. Decime, Nicolás, ¿cuáles son las principales cosas que te incomodan, que ves como realmente nocivas, antipopulares del gobierno de Javier Milei? Se expresan todas en la crueldad, ¿no? Pero concretamente, si tuviéramos que de alguna manera desagregar dos o tres cosas que son absolutamente nocivas para el país, ¿no? Tipo el RIGI, por ejemplo, y ¿cuáles son las cosas en las cuales hay que tomar medidas prácticamente ya, ¿no? Hay que empezar a decir, por acá no. Sí, en primera instancia lo que vos planteás, ¿no? La crueldad del odio. No Mm, podemos naturalizar ciertos comportamientos, y mucho menos el partido político y el presidente que hoy gobierna la Argentina, ujú. ¿no? Me parece que eso hay que combatirlo todos los días. No hay que cuestionarlo de manera enfática todos los días, ¿no? Porque esa crueldad la vemos expresada, ¿no?, en lo que pueden ser las políticas de ataque a nuestros jubilados, a un hospital de referencia, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, sino de toda la Argentina, para los niños, para las infancias, como es el Hospital Garrahan, ¿no?, la reducción de prestaciones para las personas con discapacidad y para los adultos mayores, para mencionar unos ejemplos, ¿no? Ujú. Y por supuesto que yo creo que no podemos naturalizar esos comportamientos. Creo que una de las grandes dificultades que tiene la Argentina en el presente y que va a tener de cara al futuro es el proceso de endeudamiento externo tan fuerte que estamos teniendo para sostener la sobrevalorización de nuestro peso, o un dólar muy barato, que es lo que genera esta situación ficticia de estabilidad macroeconómica, ¿no?, con el correlato también de la apertura de nuestra economía, que termina teniendo un impacto en las economías regionales brutal. Bueno, todo eso es lo que creo que hay que discutir para también presentarle una alternativa a la sociedad de cara al futuro, ¿no? Y creo que esos son los desafíos que hoy tiene el peronismo, que además está sufriendo en la Argentina un proceso de fuerte retracción del Estado, un proceso donde se discute la mirada colectiva que tiene que tener todo proceso social, toda realidad de un país como es la Argentina, pero que esto es reflejo de lo que se está viendo también en otros países, no es exclusivo de nosotros, ¿no? Este neofascismo que se está viviendo, que no es similar al fascismo que se vivió en el siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, pero son estos neofascismos que tienen algunos componentes similares a los que se vivían en aquellos tiempos. A mí me da la impresión que hay un cierto correlato entre la incapacidad que tuvo el movimiento popular en generar las respuestas. La derrota del 23 realmente fue eh, no, un golpe duro y bueno, y rearmar todo ese gigante invertebrado, como se decía antes, que es el peronismo, como eje del movimiento popular. Bueno, que eso no existiera para mí tiene mucho que ver, o sea, que no haya, que la sociedad no pueda visualizar
que si voto a fulano voy a tener una, una capacidad legislativa, una capacidad política, una capacidad para contrarrestar las políticas del oficialismo, me parece que eso tiene mucho que ver en la deserción que se demuestra a nivel nacional en los distintos procesos electorales, ¿no? Teniendo en cuenta que el voto es obligatorio, cuando vos ves cifras del 52, del 54, del 60 y poco, decís, ¿qué pasa? La desobediencia civil llega a un punto prácticamente, por lo menos, no sé, bastante raro. No es normal, no es normal y aparte no es positivo que esto suceda. Sí, yo creo que es natural. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es mi interpretación? Primero, Mm. ¿por qué ganó Milei? ¿No? Yo creo que la victoria de Milei se sostiene sobre la base de tres componentes. ¿No? El primero es la decepción de la sociedad con la política tradicional. ¿No? Porque si nosotros vemos la realidad de la Argentina del año 2015, vivimos un proceso de zigzagueo que ha implicado una caída de la calidad de vida de la sociedad. ¿No? Y eso implica la decepción con la alternancia que implicó Mauricio Macri, el PRO y los radicales, ¿no? Lo que eran Cambiemos, pero también la decepción posterior con el Frente de Todos, ¿no? Que era un gobierno que tuvo mucho respaldo social por el fracaso de esa alternancia que representaba Macri y que no estuvo a la altura de los desafíos ni de la confianza depositada por la sociedad. Entonces ese fue el primer componente, la decepción con el peronismo y la decepción con el radicalismo y el PRO, Cambiemos. Eso permitió que haya una salida de una fuerza política inédita, ¿no? Extra de lo que era el sistema tradicional. Ahora, a eso le tenemos que sumar, por un lado, la pandemia, que también colaboró en ese proceso de desorden social, de descrédito, de cansancio, de tristeza, que todavía atraviesa la sociedad y que lo tenemos que tener presente. Me parece que esos dos componentes implican en parte, ¿no?, la posibilidad que esté Javier Milei. Y a eso se le suma un Milei como un outsider que presentaba a la sociedad, como todos estos neofascismos, soluciones mágicas y un adversario que era supuestamente la casta, sobre la cual él iba a ajustar. Ahora, ¿por qué estamos viendo en estos procesos políticos una participación mucho más baja? Porque todavía se sostiene la decepción a los partidos anteriores, al peronismo, al radicalismo, al PRO, pero al mismo tiempo observamos y se ve con claridad que hay una decepción en un sector de Milei, que prometía un rápido bienestar, una dolarización que iba a ajustar a la política y terminó ajustando a los jubilados y al sector trabajador principalmente, ¿no? Entonces, por eso creo que la gente no está haciendo votar, ¿no? Y creo que ahí a nosotros como peronistas se nos presenta el desafío de no colocar la utopía en el pasado, no decir, votennos por lo que hicimos entre el 2003 y el 2015 en proceso de recuperación. Perdónennos lo que fueron las equivocaciones del 2015, perdón, del 2019 al 2023. Me parece que tenemos que presentarle, ¿no?, una alternativa de cara al futuro. Creo que es el desafío que tiene el peronismo de cara al próximo proceso electoral, que tiene que ser un peronismo no dialoguista con estas políticas, tiene que ser un peronismo claramente opositor. Yo creo que no hay lugar para los Jaldo, como el gobernador de Tucumán, cuyos diputados que fueron electos por el peronismo son levantamano de todo lo malo de Milei en el Congreso. La sociedad vota oficialismo y vota oposición. Vota oposición para que marque una alternativa a las políticas que ese partido considera que son equivocadas, que son principalmente las que ha desplegado Milei a lo largo de este año y medio, ¿no? Milei que asume y pretende avasallar las instituciones, pretende designar ministro de la Corte por decreto, pretende llevar adelante decretos de necesidad de urgencia que cambian el funcionamiento institucional de la Argentina. Bueno, a eso hay que ofrecerle un peronismo contundente, sólido, distante de cualquier marco que no sea enfrentar estas políticas. Nico, nos queda un minuto. El otro día, Cristina, en la manifestación, en la Plaza de Mayo, cuando habló desde la casa, habló de que esto no es sustentable, que esto se cae inevitablemente, este modelo económico. Y me gustaría que de alguna manera le explicaras a la audiencia por qué se cae.
Se cae porque esto que estamos viendo lo vivimos en el pasado. Digo, estamos sosteniendo artificialmente el valor de nuestra moneda a partir del endeudamiento, que es lo que permite tener una especie de paz cambiaria y una disminución de la inflación con un fuerte ajuste social, ¿no? Porque estamos ajustando el ancla. Las anclas que está teniendo el gobierno para bajar la inflación es el ajuste del Estado, el ajuste de las jubilaciones, el ajuste de los ingresos de los trabajadores, porque están pisando todas las paritarias, y al mismo tiempo el proceso de endeudamiento externo. Si no hubiese llegado el Fondo Monetario Internacional con estos 20.000 millones de dólares para teóricamente fortalecer nuestras reservas, este gobierno hubiese implosionado porque hubiese tenido que llevar adelante una devaluación que desequilibra toda la economía. Ahora, ¿por qué tiene que devaluar? Porque viene retrasando el tipo de cambio como ancla inflacionaria, ¿no? Entonces me parece que estamos teniendo un proceso similar a lo que tuvimos en el pasado, con una aceleración además por la apertura de nuestra economía. Digo, ¿cuál es la necesidad de abrir nuestra economía para decir que con eso sostienen mayor competitividad en términos de los precios internos? Estamos importando leche, estamos importando fruta, no es que estamos importando bienes de capital o estamos importando insumos para la industrialización. Y cada dólar que se va de la Argentina para importar productos que nosotros fabricamos o que producimos aquí, implica mayor endeudamiento. Entonces estamos teniendo un marco de no sostenibilidad en el tiempo, porque no estamos cuidando la economía argentina y pasadas las elecciones, yo creo que va a ser muy difícil para el gobierno sostener este tipo de cambio, porque entre otros aspectos no van a venir inversiones legítimas, no van a venir inversiones directas porque estamos externas, porque estamos en el proceso de mayor debilidad económica en mucho tiempo. Bueno, Nico, te agradezco muchísimo este ratito con nosotros. Ya volveremos a ir monitoreando cómo va este proceso electoral que tenemos por delante y bueno, el post-octubre, ¿no? De este país que realmente es muy delicado. Te mando un fuerte abrazo, ¿sí? Bueno, un abrazo grande y un gusto volver a encontrarnos, aunque sea a la distancia. No, no, ya lo haremos Gracias. en términos presenciales. Bueno, Bueno, 13 horas, 2